Hey, we wasn't going. Snoop was on, fuck Death Row, basically fuck Tupac and everything above. The shooter, the person who shot Tupac, did you get to see their face? And was this a person that worked for Del? So therefore, it was a big 750, And if you look at the bullets and you look at everything how it happened, and you look at the fact that where I got shot at, I grabbed Tupac. Presumes que Snoopy te dijo y te contó que él es parte de la gente que puso pan para matar a Pac. Desde detrás de las rejas, el jefe del corredor de la muerte está señalando a Snoop Dogg, afirmando que el Dogfather tuvo manos en el juego cuando Tupac fue alcanzado. Viejos lazos, política callejera y secretos del barrio están saliendo a la luz mientras Suge suelta lo que podría ser la confesión más real en la historia del hip hop. Vamos a desglosarlo. Cuando los celos se volvieron mortales en el camino. Cuando Suge Knight empezó a soltar bombas desde detrás de esos muros de prisión, afirmando que Snoop Dogg tuvo algo que ver con que Pac fuera esmoqueado, todo el juego del hip hop enloqueció. Esto no era solo una bronca cualquiera o chismes de prisión de un oje amargado. Este era el mero jefe de Death Row Records. El mismo tipo que iba de copiloto cuando esas balas convirtieron ese BMW en queso suizo en la franja de Las Vegas allá por el 96. Directo señalando con el dedo a una de las figuras más legendarias del juego. Mira, Death Row a mediados de los 90 no era solo una disquera vendiendo discos. Era todo un imperio, una organización callejera que tenía a la industria musical temblando y básicamente puso el rap gángster de la costa oeste en el mapa mundial. En el centro de todo ese poder había 3 pesos pesados. Suge Knight, el músculo con lazos con la mafia que hacía que los ejecutivos corporativos se orinaran en los pantalones. Dr. Dre, el genio creador de beats que nos dio la banda sonora de la lucha, y Snoop Dogg, ese nativo de Long Beach con el flow relajado que llegó y movió más de 800,000 copias en la primera semana con Doggy Style. Snoop era el rey indiscutible del castillo antes de que Tupac Shakur apareciera en la escena. Su debut del 93 lo hacía parecer el elegido. Estaba en la cima del mundo. Era intocable. Era todo. Iba a ser una estrella para siempre. Iba a ser más grande que Michael Jordan. Iba a ser más grande que cualquiera. Iba a ser el más grande de todos los tiempos. Y entonces llegó Tupac. Tupac no era solo una amenaza para su corona. Tupac representaba algo diferente. Tupac era crudo. Tupac no pedía disculpas. Tupac era todo lo que Snoop no era. Y Snoop lo sabía. Lo sentía. Lo resentía. A medida que la estrella de Tupac ascendía, la de Snoop se apagaba. Ya no era el rey indiscutible. Ahora era solo una pieza de un juego más grande y más peligroso. Y a medida que crecía el éxito de Tupac, también lo hacían los susurros y los rumores. Los rumores de que Snoop no estaba feliz. Los rumores de que Snoop se sentía opacado. Los rumores de que Snoop albergaba un resentimiento profundo hacia el hombre que lo había eclipsado. La noche en que todo cambió. El 7 de septiembre de 1996 comenzó como cualquier otra noche de gran evento para la familia Death Row. Mike Tyson estaba a punto de darle una paliza a Bruce Seldon en el MGM Grand de Las Vegas. Y este era exactamente el tipo de evento importante al que normalmente todo el roster de Death Row se presentaría. La pelea, la fiesta posterior en el Club 662, propiedad del mismo Suge Knight. Estas eran funciones obligatorias para cualquiera que se reclamara de Death Row. Excepto que esta vez, alguien importante estaba ausente. El relato de Suge Knight sobre la ausencia de Snoop esa noche es una de las piezas más incriminatorias de toda su entrevista. Nadie en nuestro círculo o en Death Row deja de ir a la pelea y luego todos van al Club 662 después de la pelea. Todos. Así que nos sorprendió cuando Snoop no apareció porque tenían boletos de primera fila pagados. Nos sorprendió que no estuvieran en el club, pero más tarde todos supimos por qué Snoop no se presentó. Pero que Snoop estuviera desaparecido fue solo el comienzo de lo que Knight encontró sospechoso como el infierno. Según Knight, Snoop supuestamente había convocado una reunión en su casa antes del viaje a Las Vegas, convenciendo a otros compás de Death Row de no hacer el viaje. Kurupt de Tiacha Dog Pound supuestamente dijo que Snoop tuvo una reunión donde decidieron que no iban a ir a Las Vegas. Incluso Nate Dogg, otro artista de Death Row, supuestamente dijo que iría a Las Vegas siempre y cuando no estuviera cerca de esos, y NBSP, y NBSP carita vertical cerrando un ojo, refiriéndose a Tupac y Knight, dando a entender que tenía miedo de quedar atrapado en el fuego cruzado. El detalle más escalofriante de toda la historia de Knight involucra a Warren G., el hermanastro de Snoop.
y uno de esos radios de alta potencia usados para la seguridad de Death Row. Según Knight, Warren G. dijo que Snoop estaba en su casa viendo la pelea y tenía uno de esos walkie-talkies de seguridad, del tipo que cubría toda la costa oeste y que solo se usaba durante eventos importantes de Death Row para coordinación de seguridad. Lo que Warren G. supuestamente escuchó por ese radio esa noche fue directamente escalofriante. Knight afirma que Warren escuchó todo el tiroteo en tiempo real, incluyendo escuchar a alguien decir "lo tengo" justo después de que sonaran los disparos. Interpretación de Knight, las señales eran claras. La única vez que una persona tenía uno de esos radios era si iba a un club o evento donde podía comunicarse con su seguridad. Las implicaciones eran claras y aterradoras como el infierno. Si Snoop tenía ese radio y Warren escuchó el tiroteo en vivo, ¿sabían lo que estaba a punto de pasar? Horas después, mientras Suge Knight empujaba ese BMW con Tupac sentado en el asiento del pasajero en el Strip de Las Vegas hacia el Club 662, un Cadillac blanco se acercó a ellos en un semáforo en rojo cerca de Flamingo Road y Cobalt Lane. 4 disparos estallaron, impactando a Tupac en el pecho, la pelvis y el muslo. Knight resultó herido por metralla, pero sobrevivió. Tupac fue trasladado al centro médico de la universidad, donde se sometió a una cirugía y fue conectado a un respirador. One person. Durante 6 días de agonía, Tupac luchó por su vida en esa cama del hospital. Durante este tiempo, Knight llamó repetidamente a Snoop, presionándolo para que fuera a visitar a Pac, pero Snoop no se presentó en el hospital. En cambio, se dirigió a la casa de Knight en Las Vegas. Pero antes de que lleguemos a eso, volvamos atrás. Vamos a retroceder a los días que precedieron a esa fatídica noche. A la tensión creciente entre Snoop y Tupac. A los eventos que alimentaron la animosidad y llevaron a la tragedia que cambiaría para siempre el panorama del hip hop. Hagamos memoria de los premios de música en video de MTV en Nueva York. ¿Recuerdas esa noche? La noche que se convertiría en un momento crucial en la relación entre Tupac y Snoop. Según la versión de los hechos de Suge Knight, las cosas comenzaron a desmoronarse en una fiesta posterior. Primero, hubo una confrontación en la fiesta con Nas, que Knight describe con detalles vívidos. Pac vio a Nas y se acercó a él con aproximadamente 100 personas. Él y Nas comenzaron a conversar. Todos, cualquier persona que conozca a Pac, va a ir con él. Eso es todo. Pac va a hacer o bien va a ir a por ello o va a ser un caballero y ser respetuoso. Pero lo que sucedió más tarde esa noche en el hotel fue lo que dañaría permanentemente el vínculo entre Tupac y Snoop. Según la versión de los hechos de Suge Knight, Snoop dio una entrevista en la radio en la que básicamente dijo que estaba bien trabajando con los gatos de la costa este, las mismas personas que Tupac creía que lo habían tendido una trampa y le habían disparado 5 veces en los Quad Studios en 94. Escuchamos a Snoop en la radio. Snoop está, sabes, diciendo que está bien con Pac en el Butch. Hará una canción con Biggie. Hará una canción con Puffy. Hará todas esas canciones. Para Tupac, esto no era solo una diferencia en los movimientos comerciales. Esto fue el acto de traición definitivo. Un comportamiento de serpiente directo. Él había puesto a Snoop y a otros artistas de Death Row en su álbum. Había ido a la guerra por ellos. Los había defendido contra todo el establishment de la costa este. Y ahora Snoop estaba públicamente entreteniendo la idea de trabajar con el enemigo. Eso es algo de tonto. La confrontación que siguió fue explosiva como el infierno. Knight describe cómo Tupac se abalanzó sobre Snoop en ese hotel. Se lanzó sobre Snoop. Pac se acercó a él. Hizo lo que hizo. Snoop corrió en esta dirección. Me puse detrás de él. Lo detuve. No vamos a hacer todo esto en Nueva York y hacernos parecer idiotas. El viaje de regreso a California fue tenso como el infierno y muy incómodo. Knight revela que Snoop se negó directamente a viajar en el mismo coche que Tupac, prefiriendo viajar con el equipaje en la furgoneta mientras todos los demás estaban en limusinas. En el aeropuerto, las cosas se calentaron aún más. Cuando llegamos al avión privado, le dije a todos que simplemente nos dirigiéramos a la casa y que tuvieran esa conversación más tarde. Pero Snoop nunca subió al avión y no agarró tenedor y cuchillo y vino a buscarme y todo ese tipo de cosas nunca sucedió. Ese vuelo de regreso al oeste fue de 5 horas y media de tensión helada. Knight describe cómo Tupac y Snoop apenas intercambiaron palabras, con ese silencio colgando en el aire como la muerte misma. Las últimas palabras que Tupac le dijo a Snoop en ese vuelo fueron tan frías como el Ártico. Pac, ¿vas a ir a Las Vegas a la pelea? Porque Snoop solo le dio un gesto de cabeza frío en respuesta. La relación se había roto como el vidrio, posiblemente más allá de la reparación. Ahora, volvamos a Las Vegas. Knight dice que llamó a Snoop repetidamente después del tiroteo. Estaba tratando de que fuera al hospital. Pero Snoop nunca se presentó.
En cambio, se dirigió a la casa de Knight. Knight dice que se sorprendió de ver a Snoop, pero no estaba tan conmocionado, porque sabía, en lo profundo, que algo no estaba bien. Pero aquí es donde las cosas se complican aún más. Knight afirma que después del tiroteo, Warren G., el hermanastro de Snoop, le dijo algo increíble. Según Warren, estaba escuchando una radio de alta potencia, el mismo tipo de radio que usaba la seguridad de Death Row para eventos importantes. Y lo que escuchó fue aterrador. Warren G. afirma que escuchó a alguien decir, "Lo tenemos", inmediatamente después de los disparos. Knight dice que interpreta esto como una confirmación de que Snoop y su equipo sabían exactamente lo que iba a suceder, que de alguna manera estaban involucrados. Pero antes de que saquemos conclusiones, consideremos esto. Estamos tratando con una narrativa que se cuenta desde una celda de prisión. Una narrativa moldeada por años de arrepentimiento, ira y una necesidad desesperada de absolverse de culpa. ¿Podemos realmente tomar todo lo que dice como un hecho? ¿O es esta una fabricación cuidadosamente construida diseñada para desviar la sospecha y protegerse a sí mismo? Knight continúa describiendo cómo siguió intentando comunicarse con Snoop, tratando de que fuera al hospital. Pero simplemente no contestaba el teléfono. Knight dice que empezó a darse cuenta de que algo estaba realmente mal, que Snoop no estaba actuando como un amigo. Knight dice que empezó a sospechar que Snoop estaba ocultando algo. Knight dice que empezó a temer que Snoop estuviera involucrado en algo más grande de lo que podía imaginar. Knight dice que empezó a darse cuenta de que Snoop ya no era el amigo que creía conocer. La noche en que todo cambió. El 7 de septiembre de 1996 comenzó como cualquier otra noche de gran evento para la familia de Death Row. Mike Tyson estaba a punto de darle una paliza a Bruce Seldon en el MGM Grand de Las Vegas. Y este era exactamente el tipo de evento importante al que normalmente asistía todo el elenco de Death Row. Back in that car. Well, I knew who was shooting. I knew how many people was shooting. Who participated. Pelea, la fiesta posterior en el Club 662, propiedad del propio Suge Knight. Estas eran funciones obligatorias para cualquiera que se identificara con Death Row. Excepto que esta vez, alguien importante estaba desaparecido. El relato de Suge Knight sobre la ausencia de Snoop esa noche es una de las piezas más incriminatorias de toda su entrevista. Nadie en nuestro círculo o en Death Row deja de ir a la pelea y luego todos van al Club 662 después de la pelea. Todos. Así que nos sorprendió cuando Snoop no apareció, porque tenían boletos de primera fila pagados. Nos sorprendió que no estuvieran en el club, pero más tarde todos supimos por qué Snoop no se presentó. Pero que Snoop estuviera ausente fue solo el comienzo de lo que Knight encontró sospechoso. Según Knight, Snoop supuestamente convocó una reunión en su casa antes del viaje a Las Vegas, convenciendo a otros compañeros de Death Row de no hacer el viaje. Kurupt de Tiacha Dog Pound supuestamente dijo que Snoop tuvo una reunión donde decidieron que no iban a Las Vegas. Incluso Nate Dogg, otro artista de Death Row, supuestamente dijo que iría a Las Vegas siempre y cuando no estuviera cerca de esos, y NBSP, __ y NBSP carita vertical cerrando un ojo, refiriéndose a Tupac y Knight, dando a entender que tenía miedo de quedar atrapado en el fuego cruzado. El detalle más escalofriante de toda la historia de Knight involucra a Warren G., el hermanastro de Snoop, y uno de esos radios de alta potencia usados para la seguridad de Death Row. Según Knight, Warren G. dijo que Snoop estaba en su casa viendo la pelea y tenía uno de esos walkie-talkies de seguridad, del tipo que cubría toda la costa oeste y solo se usaba durante eventos importantes de Death Row. Lo que Warren G. supuestamente escuchó por ese radio esa noche fue escalofriante. Knight afirma que Warren escuchó todo el tiroteo en tiempo real, incluyendo a alguien decir "lo tengo" inmediatamente después de los disparos. Knight dice que interpreta esto como confirmación de que Snoop y su equipo sabían exactamente lo que iba a pasar, que de alguna manera estaban involucrados. Pero antes de sacar conclusiones, consideremos esto. Estamos tratando con una narrativa contada desde una celda de prisión. Una narrativa moldeada por años de arrepentimiento, ira y una necesidad desesperada de absolverse de culpa. ¿Podemos realmente tomar todo lo que dice al pie de la letra? ¿O es una fabricación cuidadosamente construida para desviar sospechas y protegerse? Knight continúa describiendo cómo siguió intentando comunicarse con Snoop, tratando de que fuera al hospital. Pero simplemente no contestaba el teléfono. Knight dice que empezó a darse cuenta de que algo estaba realmente mal, que Snoop no estaba actuando como un amigo. Knight dice que empezó a sospechar que Snoop estaba ocultando algo. Knight dice que empezó a temer que Snoop estuviera involucrado en algo más grande de lo que podía imaginar. Knight dice que empezó a darse cuenta de que Snoop ya no era el amigo que creía conocer.
Y en la memoria de quienes presenciaron el ascenso y la caída de Death Row Records, el debate sigue vivo. Es una historia impregnada de la mitología del hip hop de la costa oeste, una saga trágica entrelazada con violencia de pandillas, ambición y el poder corrosivo de la envidia. La mera idea de que alguien dentro del círculo íntimo de Tupac pudiera haber orquestado su muerte es perturbadora, especialmente dado el vínculo aparentemente irrompible que alguna vez se mostró. Pero mientras Suge Knight continúa desarrollando la narrativa desde la cárcel, las semillas de la duda se siembran más profundamente que nunca. El corazón de esta compleja situación radica en la documentada ruptura entre Tupac y Snoop Dogg. Los comentarios en la radio, aparentemente inocuos en la superficie, representaban una fisura más profunda en su relación. Tupac, siempre ferozmente protector de su imagen y su legado, percibió la disposición de Snoop a colaborar con artistas de la costa este como una traición a su identidad compartida de la costa oeste. Esto no se trataba simplemente de diferencias artísticas, se trataba de un abandono percibido de la lealtad. Era una grieta en los cimientos de Death Row, una sutil socavación de la narrativa cuidadosamente cultivada de unidad y dominio. Luego está el asunto de la ausencia de Snoop en Las Vegas en esa noche fatídica. Es un hecho simple, innegable e inquietante. A pesar de ser una aparición obligatoria para todos los artistas de Death Row, Snoop no estuvo allí. La explicación oficial, generalmente vaga y poco convincente, solo sirve para amplificar la sospecha. Simplemente estaba evitando una confrontación con Tupac, o había una razón más siniestra para su ausencia. La pregunta persiste, una sombra oscura proyectada sobre su reputación. Ha tenido una carrera que abarca décadas, pero esto sigue siendo una mancha en ese historial, un recordatorio constante de la noche en que Tupac Shakur perdió la vida. Más allá de los conflictos documentados y la ausencia inexplicada, está el asunto de la radio de seguridad en la casa de Warren G. Este detalle, introducido por Suge Knight, es particularmente intrigante. La implicación es que Snoop tenía acceso a información, que formaba parte de una red que sabía lo que estaba a punto de suceder. Sugiere un nivel de implicación que trasciende la mera coincidencia. La pregunta no es simplemente por qué Snoop no estaba en Las Vegas, es que sabía y a quién debía lealtad. Pero quizá la evidencia más reveladora proviene de Napoleón, otro exasociado de Death Row, que ha hablado extensamente sobre el comportamiento complejo y a menudo contradictorio de Snoop hacia Tupac. El análisis de Napoleón pinta el retrato de un hombre que públicamente lamentó la pérdida de Tupac mientras, de forma sutil, socavaba su legado. La revelación de que Snoop ni siquiera le gustaba la canción Hit Up y nunca expresó esos sentimientos cuando Tupac estaba vivo es particularmente condenatoria. Sugiere un He like, you got a radio? He all pumped up. He cut the radio on, and we listened to Snoop on the radio. Snoop is, saying that's Pac on the bush. He'll do a song with Biggie. He'll do a song with Puffy. He'll do all these songs. So Pac was so mad because Pac loved those dudes. He always would ride for them. And he brought it up. He said, man, I just came to fuck with you. But I put everybody on Death Row. I put everybody on my album. And made sure that acto calculado de desprestigio póstumo, un intento cuidadosamente orquestado para disminuir el brillo de Tupac. El momento en que se hicieron estas declaraciones, años después de la muerte de Tupac, plantea serias dudas sobre su autenticidad. No se trata solo de duelo, se trata de un patrón constante de socavar a una persona que alguna vez representó una fuente significativa de validación y éxito. Es fácil descartar estas acusaciones como los desvaríos de un exasociado resentido, un intento desesperado de ganar notoriedad atacando a un ícono querido. Pero el volumen de evidencia, el patrón constante de comportamiento y la convicción inquebrantable de quienes conocían mejor a Tupac no pueden ignorarse fácilmente. No se trata simplemente de culpabilidad o inocencia, se trata de comprender las dinámicas de poder, los efectos corrosivos de la envidia y la fragilidad de las relaciones humanas. El contraste entre las muestras públicas de dolor de Snoop y sus expresiones privadas de desdén es sorprendente. Las entrevistas llorosas, el aparente remordimiento genuino, son emociones reales o actuaciones calculadas diseñadas para proteger su imagen y desviar sospechas. La respuesta quizá nunca se sepa con certeza, pero las preguntas persisten, alimentadas por la poca fiabilidad de la memoria y los sesgos inherentes de la percepción humana. El testimonio de Suge Knight, a pesar de su propio pasado turbio y motivos cuestionables, ofrece una perspectiva única sobre los eventos que rodearon la muerte de Tupac. Él estaba en el coche con Tupac,
presenció el ataque y posee un conocimiento del funcionamiento interno de Death Row que pocos otros pueden reclamar. Aunque su credibilidad pueda ser dudosa, su disposición a hablar, a desafiar la narrativa aceptada, merece ser tomada en serio. Ha ofrecido explicaciones sobre el incidente de la radio, las razones detrás de la ausencia de Snoop y la radio de seguridad en la casa de Warren G. Estas explicaciones hacen más que ofrecer simples posibilidades. Están basadas en conocimiento, experiencia y observación directa. La historia de Tupac Shakur es más que una investigación de asesinato, es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, los efectos corrosivos de los celos y la fragilidad de la lealtad humana. Es una historia que sigue resonando en audiencias de todo el mundo, un testimonio del poder perdurable del mito y el atractivo de la tragedia. La pérdida de Tupac sacudió a la industria musical y más allá. Representaba a una generación, una voz y un símbolo de esperanza para muchos. Las preguntas que rodean su muerte se han convertido en parte de la leyenda, perpetuando un ciclo de especulación y debate. La investigación sobre el asesinato de Tupac sigue oficialmente abierta, pero la pista se ha enfriado con los años. El arresto de Dwan K.F.D. Davis en 2023 ofreció un atisbo de esperanza de cierre, pero también planteó nuevas preguntas sobre el alcance de la conspiración. Aunque la participación de KFD como tirador ha sido establecida, la identidad de la persona que orquestó el ataque sigue siendo esquiva. ¿Actuó solo, o formaba parte de una red más amplia de individuos con intereses en la desaparición de Tupac? Snoop Dogg, por su parte, ha permanecido en gran medida en silencio sobre las acusaciones en su contra. Sus breves comentarios en Instagram desestimando las afirmaciones de Suge Knight como fruto de los celos han hecho poco para sofocar la especulación. Una respuesta más sustantiva, una disposición a abordar las preguntas específicas sobre su implicación, haría mucho para limpiar su nombre y restaurar su reputación. El legado de Tupac Shakur perdura, un recordatorio constante del poder del arte, la importancia de la justicia y el misterio persistente de su prematura muerte. Las preguntas que rodean su asesinato quizá nunca se respondan por completo, pero la búsqueda de la verdad, el compromiso con la justicia y la creencia inquebrantable en el poder de la conexión humana seguirán impulsando la búsqueda de respuestas. La verdad puede ser compleja, incómoda e incluso dolorosa, pero es, en última instancia, el único camino hacia la sanación y el cierre. La historia de Tupac permanece, tejida en el mismo tejido de la cultura hip hop. Sus palabras aún resuenan en los corazones de millones, instando a buscar comprensión y a comprometerse con un mundo mejor. La narrativa no trata solo de un crimen. Trata de la condición humana, de los triunfos y tragedias de la fama, y de las sombras que acechan bajo la superficie de incluso las estrellas más brillantes. Y, mientras las revelaciones implacables de Suge Knight continúan propagándose por el mundo de la música, persiste la pregunta: ¿cayó la mayor leyenda del hip hop de una generación víctima de una conspiración originada dentro de la misma familia que ayudó a construir? Más. Las implicaciones de las afirmaciones de Suge Knight van mucho más allá de simples acusaciones de celos. Golpean en el corazón mismo de la dinámica interna de Death Row, sugiriendo un nivel de premeditación y traición que hiela la sangre. No se trata simplemente de un acto aislado de violencia, se trata de un desmantelamiento calculado de una dinastía. Una dinastía que el propio Tupac, en muchos sentidos, había construido. Y si la narrativa de Suge contiene siquiera una fracción de verdad, sugiere que las semillas de la destrucción de Tupac fueron sembradas dentro de las mismas paredes de su imperio. El silencio de Snoop Dogg, en particular, ha sido una fuente constante de especulación. Aunque se han notado sus desestimaciones en Instagram, difícilmente constituyen una defensa sustantiva. Carecen de gravedad, de remordimiento o incluso del simple reconocimiento de que ocurrió algo profundamente incorrecto. Un hombre acusado de tener conocimiento de una conspiración, de ser potencialmente un participante involuntario, le debe al público, y, más importante aún, a la memoria de Tupac Shakur una explicación mucho más completa. No se trata solo de limpiar su nombre, se trata... Pac took off on Snoop. Pac ran up on him, did what he did. Snoop ran this way, Pac running behind him. I stopped him. We ain't finna be doing all this in New York. De contribuir a una comprensión más completa de aquellas noches fatales en Las Vegas. El desafío, por supuesto, es separar el hecho de la fabricación. Suge Knight es una figura controvertida, un hombre cuya propia historia está plagada de decisiones cuestionables y actividades claramente ilegales. Su credibilidad, como se ha reconocido anteriormente, es demostrablemente sospechosa. Sin embargo, descartar sus afirmaciones de inmediato es arriesgarse a ignorar piezas potencialmente cruciales del rompecabezas. La clave,
como en cualquier investigación compleja, reside en la corroboración. ¿Hay otros testigos? ¿Hay documentos? ¿Hay grabaciones que puedan respaldar o refutar las afirmaciones de Suje? La existencia de esa radio de seguridad en la casa de Warren G. y la explicación que la rodea ofrecida por quienes afirman tener conocimiento interno, añade otra capa de detalle inquietante. La noción de que información vital para la seguridad de Tupac pudo haber sido deliberadamente suprimida, que aliados pudieron haber estado al tanto de un complot, es profundamente perturbadora. Y luego está el asunto de la admisión filmada. El detalle que realmente ha sacudido al mundo de la música, y con razón. La idea de que Snoop Dogg, aparentemente sin saber que estaba siendo grabado, hizo declaraciones que lo implicaban en los eventos que llevaron a la muerte de Tupac, es increíblemente dañina. La grabación, si es auténtica, presenta una narrativa mucho más convincente que cualquier negación o publicación despectiva en Instagram. La naturaleza cruda y sin filtro de una conversación espontánea, incluso una realizada bajo la suposición de privacidad, tiene un peso que las declaraciones ensayadas simplemente no pueden igualar. Es una ventana a una mentalidad, un momento de vulnerabilidad que traiciona una profundidad de comprensión que no puede explicarse fácilmente. Las ramificaciones legales de tal grabación son sustanciales. Aunque los detalles de su admisibilidad estarían sujetos a escrutinio legal, la mera existencia de esta tiene el potencial de alterar significativamente la trayectoria de la investigación en curso. Introduce un nuevo nivel de complejidad, obligando a todos los involucrados, Snoop Dogg, Suge Knight, las autoridades, a reevaluar sus posiciones. Ya no es una cuestión de conjeturas o rumores, es una confrontación directa con pruebas potencialmente irrefutables. La pregunta, inevitablemente, es, ¿por qué se grabó a Snoop Dogg? ¿Fue un acto deliberado de sabotaje? ¿Una maniobra estratégica dentro de las luchas de poder de Death ¿O simplemente un caso de circunstancia desafortunada, un momento capturado por casualidad que desde entonces ha sido utilizado como arma? La respuesta a esa pregunta probablemente revele mucho sobre las dinámicas en juego. Apunta a un nivel de vigilancia, a una disposición a explotar momentos personales para obtener ventajas estratégicas, que resulta profundamente inquietante. La detención de KFD, aunque ofrece una medida de esperanza para lograr un cierre, también ha servido para profundizar el misterio. Su confesión, aunque significativa, no ha iluminado por completo la conspiración. Ha confirmado su participación como tirador, sí, pero no ha revelado la identidad de la persona que orquestó el ataque. ¿Quién movió los hilos? ¿Quién se benefició más de la desaparición de Tupac? Estas siguen siendo las preguntas cruciales que necesitan respuesta. Y hasta que esas preguntas se resuelvan, la sombra de la sospecha continuará cerniéndose sobre quienes estuvieron más cerca de él. El legado de Tupac Shakur sigue evolucionando. Continúa siendo un ícono, un símbolo de rebelión y esperanza para millones en todo el mundo. Pero su historia también es una advertencia, un recordatorio de la fragilidad de la vida y de los efectos corrosivos de la ambición desmedida. Las preguntas que rodean su muerte no son simplemente un asunto de cierre legal, son un asunto de registro histórico. Son un asunto de preservar la integridad de su memoria. El silencio de figuras clave, particularmente el de Snoop Dogg, sigue resonando como un gran obstáculo para lograr esa claridad. Un relato completo y transparente de su conocimiento y participación es primordial. No se trata de asignar culpas, se trata de entender lo que ocurrió y de asegurar que una tragedia así nunca vuelva a suceder. Se trata de reconocer el dolor y el sufrimiento que la muerte de Tupac ha causado y de tomar medidas para sanar las heridas. La existencia de la admisión filmada añade un nuevo elemento devastador a la narrativa. Desafía la versión establecida de los hechos, obligando a una reevaluación de los roles y motivaciones de los involucrados. Abre una ventana a un mundo de secretos y traiciones, un mundo donde las líneas entre amistad y rivalidad se difuminan. Exige respuestas, y las exige ahora. El peso del legado de Tupac, la sed persistente de justicia, nos impulsa a buscar la verdad, por dolorosa que sea. La industria musical, y de hecho el mundo, no merece menos. Y para entender la historia completa, debemos enfrentar la incómoda realidad de que las respuestas pueden estar en las mismas personas que estuvieron más cerca de Tupac Shakur. La confesión grabada, el incidente en la radio, la casa de Warren G., las revelaciones de Suge, cada pieza contribuye a un cuadro fragmentado que necesita ser ensamblado con paciencia. Y hasta que todas las piezas estén en su lugar, la verdad sobre el asesinato de Tupac seguirá siendo esquiva, perdida en las sombras de un misterio trágico y persistente. Las implicaciones son claras, la búsqueda de justicia continúa, y el mundo espera, conteniendo el aliento, con la esperanza de una resolución que finalmente permita descansar al fantasma de un ícono caído. Las implicaciones son claras, la búsqueda de justicia continúa, y el mundo espera,
conteniendo el aliento, con la esperanza de una resolución que finalmente permita descansar al fantasma de un ícono caído.